Bienvenidos a este adiestramiento en línea de APNI, apoyo a padres de niños con impedimentos. Les habla Carmen Fraticelli del Centro de Adiestramiento e Información para Padres de Niños con Impedimentos, un proyecto de APNI. Gracias por conectarse a este adiestramiento en línea. El tema a discutirse es procedimientos disciplinarios en educación especial. Como todo estudiante del sistema educativo, el estudiante con impedimentos puede presentar conductas que pueden catalogarse como indisciplina, según lo establece el Reglamento de Estudiantes del Departamento de Educación. Por lo tanto, el disciplinar a cualquier estudiante por un comportamiento inapropiado puede ser un proceso emocional para los padres, maestros y estudiantes. Además, el disciplinar a los estudiantes con impedimentos es complicado por dos razones. Primero, hay ocasiones cuando la conducta de un estudiante parece ser debido a un mal comportamiento, pero en realidad esa conducta tiene su raíz en el impedimento. Segundo, la Ley para el Mejoramiento de la Educación de las Personas con Impedimentos, mejor conocida como IDEA, por sus siglas en inglés, requiere que a todos los estudiantes con impedimentos, incluyendo a aquellos que son suspendidos o expulsados, se les garantice una educación pública, gratuita y apropiada. Cuando un estudiante con impedimentos incurre en conducta que pueda catalogarse como indisciplina, el personal escolar intervendrá inicialmente siguiendo el procedimiento que se explica en este adiestramiento en línea. Para la discusión de este tema, nos complace contar con la colaboración de la licenciada Gracia María Berríos Cabán del Proyecto de Educación Especial de Servicios Legales de Puerto Rico. Le exhortamos a tomar nota de sus preguntas y comentarios. Al finalizar el adiestramiento, presentaremos la información contacto tanto de Servicios Legales de Puerto Rico como de APNI. Les presento entonces a la licenciada Gracia María Berríos Cabán para comenzar a discutir el tema de hoy. Muy buenas tardes. Empecemos entonces con las fuentes legales que van a estar rigiendo estos procedimientos disciplinarios. Como muy bien dijo la compañera, el Reglamento General de Estudiantes del Sistema de Educación Pública establece en su artículo 9 romano todo el tema de la disciplina escolar. Ese mismo artículo también nos menciona a los estudiantes con impedimentos. Las disposiciones de IDEA van dirigidas a prevenir, en lo posible, las dificultades de los estudiantes con impedimentos relacionados o relacionadas con la conducta. El programa educativo individualizado, o mejor conocido como PEI, debe considerar las necesidades del estudiante para aminorar la manifestación de conductas inapropiadas que afecten su progreso en la escuela. Vamos a presentar un caso hipotético. Supongamos Javier, un adolescente de 12 años de edad, declarado elegible para recibir servicios de educación especial por el Departamento de Educación desde sus 7 años de edad por los diagnósticos de problemas específicos de aprendizaje, déficit de atención con hiperactividad y trastorno posicional desafiante. Está ubicado en sala regular con salón recurso y terapias de habla y lenguaje y psicológicas. Cursa 6º grado en la escuela Luna Montuna. La madre de Javier nos trae la siguiente situación. Ayer lunes, la trabajadora social de la escuela me citó por teléfono para reunirme con ella y la directora el viernes de la semana próxima, porque Javier le dio por la espalda a la maestra de educación especial hace 2 semanas. ¿Cuál es el proceso que debe de seguirse? Tenemos que tener en cuenta, por favor, cuando empecemos esta discusión de cuál es el procedimiento correcto, los términos que mamá de Javier o la madre de Javier nos dio cuando nos dijo que hacía 2 semanas que había ocurrido el incidente entre Javier y su maestra de educación especial y fue ayer que ella vino a enterarse y la están citando para una reunión para tratar esa situación, no mañana, no dentro de 2 o 3 días, sino el viernes de la semana próxima. Y dentro del ejemplo, la señora nos trae la situación hoy martes. El maestro, el funcionario escolar o cualquier expresión o cualquier persona de la comunidad escolar con conocimiento
que detecte un problema de conducta que requiera la consideración de iniciar un procedimiento disciplinario, debe informar esa situación al director o directora escolar en un término no mayor de 3 días laborables. El director escolar debe notificar y citar en forma escrita a madre y padre para una reunión del Comité de Programación y Ubicación Escolar, conocido como COMPU, donde se discutirá el incidente y la conducta del estudiante. Recuerde, por favor, que la notificación que usted reciba debe incluir fecha, lugar y hora en la que se llevará a cabo esa reunión. La reunión debe ser al día siguiente de que se tiene conocimiento de los hechos o que se le haya por lo menos notificado a la dirección escolar. En circunstancias extraordinarias, solamente en circunstancias extraordinarias que impidan la participación de los miembros indispensables del COMPU, esa reunión podrá ser pautada hasta 5 días laborables después de que el director escolar tiene conocimiento y debe iniciar entonces este procedimiento. ¿Y quiénes son los que participan de esta reunión de COMPU? La ley no establece, no enumera persona por persona quiénes van a ser los miembros del COMPU en esa reunión, pero ciertamente indispensables son madre, padre, el director escolar, la maestra de educación especial, deberíamos tener una maestra regular, también personas que entiendan cuáles son las implicaciones de las conductas y de las implicaciones y manifestaciones de los diagnósticos o impedimentos que tiene el estudiante. Deben participar en esa reunión. Durante los procedimientos y hasta que se examine, esto es bien importante también, mientras se esté dilucidando todo este asunto de la disciplina y si se va a tomar alguna sanción, si se va a disciplinar al estudiante o no y qué va a pasar con él y se examine el caso en su totalidad, el estudiante debe permanecer en su ubicación de acuerdo al PEI. Volviendo al caso hipotético de Javier, luego pues de nuestra orientación, la madre solicitó por escrito a la directora que la reunión se lleve a cabo el lunes próximo con la participación de la maestra de educación especial, la psicóloga y la patóloga de habla y lenguaje. La madre nos pregunta qué debe ocurrir en esta reunión. Esta reunión tiene como propósito primordial evaluar la conducta para determinar si esa conducta es o no un hecho significativo. Si esa conducta está relacionada o no con el impedimento o los impedimentos que ya se tienen identificados por el Departamento de Educación de este estudiante. Se deben considerar para hacer todo esa determinación, ese análisis, deben considerar las evaluaciones de los diagnósticos y cualquier otra evaluación que tenga el estudiante que se le haya hecho relacionada, información provista por madre y padre del estudiante, observaciones del estudiante y también tienen que considerar si ese PEI y si esa ubicación realmente son apropiados, o sea, si estaban atendiendo apropiadamente las necesidades del estudiante. En el caso hipotético de Javier, la madre nos informó que Javier le dijo que le dio a la maestra porque siempre le grita y le habla estrujado, y ese día ella le dio en el hombro. También nos dijo, en la reunión se encontró que el PEI de Javier no tenía nada sobre descripción de su conducta, ni plan de modificación de conducta, ni un plan de apoyo para las maestras regulares y de educación especial para ayudarlas a mejorar a Javier de manera adecuada. Además, la psicóloga informó que hace más de un mes que no le da terapia a Javier porque él no llega. Esto no lo había informado ni a la maestra de educación especial ni a ella. Así que, por lo tanto, también tenemos que considerar si los servicios educativos, ayudas, servicios suplementarios y estrategias de intervención para la conducta fueron provistos, si el impedimento afectó o no su capacidad para controlar la conducta, entender el impacto y las consecuencias de la misma.
El COMBU puede determinar que la conducta del estudiante no es una manifestación del impedimento si en esa reunión se hubiese determinado que el PEI y la ubicación eran apropiados, que los servicios educativos, ayudas, servicios suplementarios relacionados, estrategias de intervención para la conducta se estaban proveyendo y realmente estaban atendiendo las necesidades del estudiante. No es una manifestación del estudiante si el impedimento del estudiante no afecta, esto también es muy importante, si el impedimento del estudiante no afectó su capacidad para entender el impacto de su conducta, para entender esas consecuencias de su conducta y para controlar su conducta, el autocontrol. En este caso se aplicará el Reglamento General de Estudiantes. Se determinará que la conducta del estudiante si está relacionada con su impedimento cuando la condición afecta su capacidad para entender el impacto, las consecuencias y controlar su conducta. Entiéndase esto como, por ejemplo, el pobre control o la falta de control de impulsos. El PEI y la ubicación del estudiante no son apropiados, o los servicios de educación, los servicios educativos, ayudas, los servicios suplementarios no se estaban proveyendo. Y dentro de todo eso, sumamente importante, si no tenía un plan de modificación de conducta o si lo tenía y no se estaba llevando a cabo. Esto lo vimos en el caso de Javier, que tenía unos servicios recomendados que le estaban ofreciendo, no tenía un plan de modificación de conducta, así que en este caso se determinó que la conducta de Javier está relacionada con sus diagnósticos de déficit de atención con hiperactividad y trastorno posicional desafiante y se aplicarán entonces los procedimientos disciplinarios de educación especial. Cuando se determina que el hecho es uno que no es significativo, el director de la escuela se reunirá con el funcionario o la persona que les refirió la situación, analizarán la misma y tomará notas. Ejemplos de hechos o eventos que no sean significativos puede ser tropecé, fue un accidente, o tal vez de las conductas que uno ve a diario dentro de la dinámica escolar entre estudiantes o entre maestros y estudiantes, pero que no va más allá de meramente eso. Existen también unas circunstancias ordinarias donde los procedimientos disciplinarios aplicables cuando la conducta está relacionada al impedimento y ponga en riesgo la seguridad propia o la de los otros, consistentemente impida que este u otros estudiantes reciban el servicio educativo o que afecte significativamente el funcionamiento normal de la escuela. Volviendo a Javier se le suspendió por 2 días y fue referido a una evaluación funcional de la conducta. También se acordó revisar el PEI y solicitar un cambio de terapeuta. El director escolar puede tomar las siguientes medidas, siempre que las mismas sean aplicables a estudiantes que no tienen impedimentos. Entre estas, la suspensión por un periodo no mayor de 10 días lectivos en el año escolar, o un cambio de ubicación temporera por un periodo que no exceda los 10 días lectivos en un año escolar. La medida que se adopte tiene que ser notificada a madre, padre o encargados por escrito, acompañada de una copia de la Carta de Derechos de los Padres. Debe hacerse un análisis de la conducta inmediatamente o no más tarde de 10 días a partir de la fecha de la decisión para investigar factores y circunstancias que anteceden la conducta y que pudieran haberla provocado. Ejemplo de estos son incidentes que pueden ser o pudieron haber sido producto de factores externos ajenos a la responsabilidad del estudiante. Si eso es así, deben reinstalarlo en la escuela y eliminar del expediente toda referencia del incidente. Si el incidente fue consecuencia directa o indirecta del impedimento o de servicios inadecuados,
volvemos a lo que ya habíamos mencionado, hay que referir para evaluación y revisar el PEI. El COMPU también entonces hará un informe con estas recomendaciones. Importantísimo, importantísimo. En este periodo de suspensión de 10 días o cambio de ubicación temporera por ese mismo término de tiempo, el estudiante siempre conserva, continúa siendo acreedor, manteniendo su derecho a recibir los servicios educativos y relacionados establecidos en el PEI. El personal escolar, el maestro o la maestra de educación especial deben determinar los servicios que son necesarios para permitir que el estudiante continúe con su proceso educativo de manera que pueda continuar progresando y se logren las metas establecidas en el PEI. Yo les sugiero a todas las madres y padres que no acepten lo que hace el departamento usualmente, que es hacer el siguiente arreglo. Mamá, tú vienes a buscar el trabajo a la escuela y te lo llevas a la casa y el estudiante lo hace en la casa y entonces lo regresas a la escuela el trabajo que el estudiante hizo. Si estuviéramos hablando de estudiantes típicos que no tienen impedimento alguno, pues tal vez eso puede ser una medida razonable para que el estudiante continúe recibiendo un servicio educativo y que no se afecte. Pero en el caso de nuestros chicos, que muchos de ellos tienen problemas específicos de aprendizaje o diagnósticos que impiden que puedan manejar ese proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada, ese tipo de arreglo no es y no debe considerarse como razonable y como que está cumpliendo el Departamento de Educación con su obligación de seguir proveyendo servicios educativos. El COMPU debe realizar una evaluación funcional de la conducta cuando la suspensión del estudiante no es el resultado de un incidente aislado o se espera que la suma de suspensiones por diferentes incidentes exceda los 10 días en el año escolar. La evaluación funcional se hace bajo la suposición de que la conducta inapropiada está sirviendo una función o propósito para el estudiante. Me gustaría que nos diera algún ejemplo de este último caso en particular. Claro que sí. Tomemos, por ejemplo, el caso de Juan. Juan es un estudiante con un nivel de hiperactividad bastante alto y también tiene el déficit de atención, aparte de que tiene problemas de habla y lenguaje. Sucede que Juan inicia su año escolar en el mes de agosto del 2014 en su ubicación del salón de la sala regular con el servicio de salón recurso, pero al mes tuvo problemas porque en el salón de clases él no podía mantenerse disciplinado, calladito, así que la escuela decide suspenderlo 2 días. Pero sucede que esa suspensión, tal vez por esa misma razón o por otras razones similares, se da en el mes de octubre, se da en el mes de noviembre, en diciembre lo suspenden por 3 días, en fin, que entre el mes de agosto y del 2014 y el mayo del 2015, el número de días de suspensiones entre una y otra suman más de 10 días en el año escolar y eso nos está diciendo que es imperativa la evaluación funcional de la conducta y que además de eso, el departamento no se lo va a decir, pero además de eso hay un cambio, eso se puede entender que es un cambio de ubicación sin el consentimiento de madre y padre y sin que se haya dado una reunión de COMPU para poder manejar y discutir ese asunto. Existen también unos procedimientos disciplinarios aplicables a algunas circunstancias especiales, las cuales son las que vamos a explicar a continuación. En este caso, el director, en consulta con el facilitador de educación especial del distrito escolar, podrá ordenar un cambio de ubicación por un término de 45 días lectivos, notificando a los padres por escrito cuando trae un arma a la escuela o a las áreas colindantes hasta 100 metros, transporte o actividad del Departamento de Educación,
conscientemente posee o usa drogas, vende o solicita la venta de sustancias controladas, causa grave daño corporal a otra persona. Esta remoción o este cambio de ubicación es inmediato, y esa notificación que se hace a madre y a padre es luego de que se hace ese cambio de ubicación por esos 45 días. Una vez el estudiante es removido, el director escolar deberá convocar entonces a una reunión de compu no más tarde de 10 días desde que se toma la decisión y determinar si este hecho está o no relacionado con su impedimento. Recuerden que estas son circunstancias extraordinarias y pues la ley le da el derecho al Departamento de Educación para hacer esta remoción, pero no más de 45 días. Si el hecho estuviera relacionado a su impedimento, deberá seguirse el proceso de análisis de la conducta y las recomendaciones que vayan acorde. Y si no está, si sucede que la determinación es que no está relacionado con su impedimento, deberá seguir entonces el procedimiento establecido en el Reglamento General de Estudiantes. Importante, las medidas disciplinarias presentadas en el Reglamento General de Estudiantes serán aplicables siempre que no impidan que estos reciban una educación pública, gratuita y apropiada. La información o evidencia recopilada sobre un hecho de indisciplina no será parte del expediente de educación especial, por lo que se deberá tener un expediente aparte. En el caso de Javier, ¿qué puede hacer la madre si en la reunión del compu se hubiese determinado que la conducta de Javier no estaba relacionada a sus diagnósticos? La madre de Javier tiene a su disposición poder presentar una querella que se va a manejar de manera expedita. Esa querella, esa vista administrativa debe celebrarse dentro de los 20 días siguientes a la fecha de presentación de la querella. Se debe coordinar una reunión de conciliación en un término de 7 días a partir de la presentación de la querella, y la decisión del juez o de la jueza administrativo estará disponible no más tarde de 10 días escolares a partir de la vista administrativa. Todos estos procedimientos se acortan porque se entiende que cuando estamos ante un procedimiento disciplinario, el apremia los servicios, la necesidad de los servicios para el estudiante. Este procedimiento expedito contempla el que madre o padre puedan renunciar a la conciliación y acogerse al procedimiento de mediación, de igual manera que los procedimientos ordinarios de querella. La vista administrativa debe proceder a menos que el asunto haya sido resuelto a satisfacción de ambas partes. Y el estudiante se va a quedar en la ubicación interina en lo que se dilucida la vista o transcurre el periodo disciplinario, lo que ocurra primero. ¿Y si Javier no hubiera sido de educación especial? Aún aquellos estudiantes que no están elegibles, que no han sido elegibles, pueden estar protegidos por este procedimiento bajo idea cuando suceden alguna de estas circunstancias. Que madre, padre haya expresado su preocupación de que su hijo necesita servicios de educación especial y los funcionarios del Departamento de Educación no atendieron debidamente esa preocupación, canalizándola a través del proceso de registro, evaluación, etcétera. Que la conducta y la ejecución del estudiante demuestra realmente la necesidad de los servicios que provee el programa de educación especial y nada se hizo para que los recibiera. Si la escuela no tiene conocimiento de que el estudiante tiene impedimentos, entonces se aplicarán las medidas disciplinarias que se aplican a los estudiantes sin impedimento según el Reglamento General de Estudiantes. Sí.
perdóname, si se solicita la evaluación de un estudiante deberá llevarse a cabo de forma expedita y el estudiante permanecerá en la ubicación educativa determinada hasta que estén disponibles los resultados de la evaluación. Finalizamos con la discusión de nuestro tema. Agradecemos a la licenciada Gracia María Berríos Cabán del Proyecto de Educación Especial de Servicios Legales de Puerto Rico el que haya compartido sus conocimientos y experiencias que estamos convencidos serán de gran utilidad para padres y madres de estudiantes del programa de Educación Especial, al igual que para los profesionales que intervienen con ellos. Si tienen alguna pregunta o duda o necesitan información adicional, pueden llamarnos al 787-763-4665, escriba sus preguntas y comentarios a centroinfo@amnipr.org. Le invitamos a visitar nuestra página web amnipr.org. También le exhortamos a unirse a nuestras páginas en Facebook, AmniPR y Amni Inc., talleres y conferencias. Será un placer para nosotros atenderlos en el Centro de Adiestramiento e Información para Padres de Niños y Jóvenes con Impedimentos. Gracias por participar de este adiestramiento en línea, procedimientos disciplinarios de educación especial. ABNI, apoyo a padres de niños con impedimentos.